¿Qué onda, querido Gonzalo Monroy? ¿Cómo estás? Muy querido David, muy buenas noches, qué gusto platicar contigo. Oye, ¿qué está pasando en el sector energético? Pues varias cosas, principalmente ya estamos, como lo habíamos platicado la última vez, en la etapa del proceso de, literalmente de salida, el proceso de entrega-recepción, pero hay algunas cosas que ya empiezan a parecer muy interesantes, David. Quizá, y a propósito de la entrevista que te tenías con Abraham, tiene que ver con esta necesidad, yo me atrevería incluso a decir, este frenesí con el cual se está recaudando, una velocidad nunca antes vista. Estamos con los precios más altos de la gasolina históricamente hablando, y esta vez no hay ningún tipo de escándalo social ni nada por el estilo, pero eso no solamente se queda en la gasolina y el diésel, incluso toda la parte que está pasando con el gas LP. Estaba ahorita incluso preparándome para la entrevista y sacaba unas cuentas relativamente rápidas, David. Mientras que los precios máximos que estaba poniendo la Secretaría de Economía andan entre 10.50 y 11.50 pesos por litro, el precio internacional ahorita está en 3 pesos con 20 centavos. Prácticamente le permite al gobierno mexicano, a los distribuidores de gas LP, pues poder cobrar hasta 3 veces más de lo que es el precio internacional del combustible. Sí, o sea, tomarlo a 3 pesos y si lo venden a 6 ya es el 100%. Si lo venden a 9 ya el 200% de utilidad, ¿no? O de ganancia. Exactamente. Obviamente que habría que incluir todo un factor, quizás si le fuéramos muy amables, de $1 por cada barril nada más en la parte del transporte, y es muchísimo menos porque gran parte lo traemos de Mont Belvieu, de aquí de Texas, y lo traemos a nuestro país. Obviamente el precio es considerablemente más bajo de transporte, pero aún así con esas consideraciones, pues simplemente estos precios máximos pues deberíamos estarlos viendo seguramente más bajos en todas las regiones del país. Sí, o sea, se está viendo. A ver, ahora sí que todo el mundo está callando como momia y nadie dice nada. Pero la realidad es que los precios de los energéticos están creciendo de una manera muy importante, ¿no? Y además acelerada en los últimos. Ya se van. Sí, precisamente, pero fíjate, esa es quizá la parte más importante, David, y es que los precios internacionales han empezado a bajar. Eso es quizá la parte más interesante y no quiero llamarlo maniqueísmo, pero este discurso de que es que las reformas anteriores, y ahorita si nos apegáramos únicamente a los factores de mercado o a los mecanismos de mercado, los precios de la gasolina deberían ser entre 2 a 3 pesos más baratos. Si nos fuéramos por el precio por ejemplo, el gas LP, pues estaremos pagando prácticamente la mitad de lo que estamos pagando al día de hoy. Muy buena parte de todo esto es el énfasis recaudatorio, pues porque algo que te hemos platicado ya algunos meses, los números simplemente ya no hacen sentido. Oye, ¿te puedes quedar tantito más porque me urge irme a una pausa? Por supuesto que sí, David, aquí me quedo. Claro, querido amigo, gracias. Continúo conversando con mi querido amigo Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos. A ver, Gonzalo, estás diciendo que hay un afán recaudatorio del gobierno. ¿A qué te refieres con eso? Claro que sí. Primero, esto es algo que ya ha venido ocurriendo las últimas semanas, donde todos estos estímulos, si lo quisiéramos llamar de una manera, que estamos viendo en el precio, sobre todo de los combustibles, que típicamente se tienen unos precios ya programados, o mejor dicho, un factor de recaudación ya puesto, y no se cobra el 100%. Esta vez ya llevamos pues un muy buen rato, ya prácticamente todo lo que ha pasado de este mes de septiembre y la última semana de agosto, donde no hay ninguna quita, se está cobrando el 100% de los impuestos. En el caso, por ejemplo, de la gasolina Magno o de la Premium, cualquiera de los dos, la gente tiene que saber que está pagando ya casi 10 pesos de cada litro, son únicamente impuestos. ¿Te acuerdas cuando Samuel García era legislador y decía: si se le quitan todos los impuestos a la gasolina, bajaría muchísimo? Pues sí, pero también ¿de qué viviría el gobierno, no? Totalmente, y fíjate, eso es quizás la parte más importante, David, para que dimensionemos de la cantidad de dinero que estamos hablando. El año 2022, el año del rebote de la pandemia, pues buena parte de los precios internacionales estaban por los cielos, y ahí simplemente dejaron de cobrarlos la parte del IEPS, e incluso si hubo finalmente subsidios. ¿Qué terminó ocurriendo? Perdimos o se gastó la hacienda pública más de 15,000 millones de dólares para mantener esos precios artificialmente bajos.
trabajos que obviamente tenían ahí un componente electoral en elecciones de estados clave. Sí, claro. Hoy lo que estamos viendo es que una vez ya pasadas las elecciones, ahorita sí se trata de mantener la estabilidad económica de la forma que sea, con las herramientas que se tengan a la mano. Cosa que eso explicaría el por qué se está cobrando prácticamente el 100% de todos los impuestos que puedan ser cobrados. Sí, ¿no? Y además, a ver, pasó la elección y se acabó el estímulo fiscal a las gasolinas, ¿no? Totalmente, y eso es donde decimos de que sí hay, la correlación por desgracia es demasiado evidente de hoy como para no hablar de ella. Ciertamente cuando se acercan las elecciones, todos los gobiernos en turno tienen un gran estímulo, un gran incentivo a justamente bajar los precios de la gasolina, tener un mejor, yo te diría que un mejor ánimo social, y a partir de ahí capitalizarlo en elecciones. En este caso, ya pasaron las elecciones, ahora sí viene el SAT a cobrar todo lo que tengan que hacer. Y además, pues, como no hay elecciones y tienen el control en el Congreso y no hay oposición, se van a despachar con la cuchara grande, que no es ilegal, pero sí es mucho. Totalmente. Fíjate, en este año, y es que es bueno mencionarlo incluso un poco en retrospectiva, David, estamos hablando de que en ese sexenio, en ningún año se alcanzó la meta de recaudación, principalmente por el IEPS en combustibles, gasolina y diésel. Es muy posible que este año, 2024, sea el año en que incluso no solamente alcancen la meta, sino la rebasen. Estamos hablando de más de 330 mil millones de pesos, poco más ahorita que estamos a un tipo de cambio casi de 20, estaremos hablando de más de 15 mil millones de dólares de recaudación. Obviamente son números que les va a ayudar mucho para cuando se termine entrando ya la doctora Claudia Sheinbaum próximamente. Sí, no, tienes toda la razón. Querido Gonzalo, te mando un abrazo muy grande. Por supuesto, mi querido David, un enorme abrazo para ti y para todo tu público. Que te vaya muy bien. Salud.